En el mundo del cine mexicano, pocos nombres han resonado con tanta fuerza y permanencia como el de Jorge Rivero. Actor de porte imponente, galán indiscutible de la pantalla y figura emblemática de una época dorada, Rivero construyó una carrera que lo llevó a convertirse en un referente internacional. Su imagen de héroe romántico y su carisma inquebrantable lo convirtieron en ídolo de varias generaciones. Sin embargo, como tantas veces ocurre en la vida, detrás de las luces, los aplausos y el reconocimiento público, se esconden también historias de dolor, fragilidad y vulnerabilidad humana. En los últimos meses, la vida de Rivero dio un giro inesperado, un vuelco que ni la fama ni el prestigio pudieron prevenir. Un diagnóstico médico trágico que sacudió a su familia y que finalmente fue confirmado públicamente por su hijo. Este capítulo se centra en los orígenes de esta noticia, en la manera en que se fue conociendo y en las primeras reacciones tanto en el entorno íntimo del actor como en la esfera mediática. Antes de entrar en los detalles del diagnóstico, resulta inevitable repasar la trayectoria de Jorge Rivero, porque solo entendiendo la magnitud de su figura pública, podemos dimensionar el impacto de la noticia. Nacido en Ciudad de México en 1938, Rivero no tardó en llamar la atención por su presencia física, alto, atlético, dueño de una mirada intensa y una sonrisa cautivadora. Tras cursar estudios universitarios de ingeniería química, su destino parecía orientado hacia los laboratorios y las fábricas. Sin embargo, el cine tenía otros planes para él. En los años 60, Rivero debutó en películas de acción y rápidamente captó la atención de productores y directores. Su capacidad para interpretar personajes fuertes, masculinos, pero también sensibles, lo convirtió en el protagonista ideal de innumerables producciones. El público mexicano lo adoraba, y pronto cruzó fronteras hacia Hollywood y Europa, compartiendo pantalla con figuras de renombre internacional. Su fama, alimentada por éxitos taquilleros y series televisivas, lo consolidó como un símbolo de virilidad y elegancia. La imagen que Jorge proyectaba era la de un hombre invencible, alguien inmune al paso del tiempo. Incluso cuando la industria cinematográfica mexicana atravesó momentos difíciles, él logró reinventarse, manteniendo su presencia en proyectos internacionales. Por eso, la idea de que una enfermedad devastadora pudiera afectarlo parecía inconcebible para muchos de sus seguidores. Como suele ocurrir con las grandes figuras, la noticia no apareció de la noche a la mañana. Durante años, en entrevistas y apariciones públicas, algunos observadores notaron un cambio en la salud del actor. Movimientos más lentos, menos presencia en eventos sociales, e incluso una reducción notoria de su actividad profesional. Aunque se atribuía al paso natural de la edad, Jorge tiene más de 85 años. Los rumores comenzaron a multiplicarse. En programas de espectáculos y en foros de fanáticos se especulaba: ¿estaba Jorge Rivero enfermo? ¿O simplemente había decidido retirarse definitivamente de la vida pública? La falta de confirmación oficial alimentaba la incertidumbre. Algunos medios publicaban fotografías donde el actor aparecía más delgado, con un semblante cansado. Sin embargo, su familia mantenía un silencio hermético. Ese silencio se rompió de forma abrupta cuando, tras una consulta médica de rutina, los especialistas confirmaron lo que ya se temía: un diagnóstico trágico, una condición de salud que comprometía seriamente su calidad de vida y su futuro inmediato. Aunque los detalles específicos se manejaron con discreción, se hablaba de un padecimiento degenerativo que requería cuidados constantes y tratamientos intensivos. El momento decisivo llegó cuando el hijo de Jorge Rivero, visiblemente afectado, decidió poner fin a las especulaciones y confirmar la noticia. Lo hizo a través de un comunicado sencillo, pero cargado de emoción, en el que reconocía la gravedad del estado de salud de su padre. «Es difícil para mí y para nuestra familia enfrentar esta realidad», declaró. «Mi padre ha sido siempre un hombre fuerte, un ejemplo de disciplina y de pasión por la vida. Hoy nos toca acompañarlo en una etapa dura, apoyarlo con todo nuestro amor y pedir respeto por su intimidad.
agradecemos profundamente las muestras de cariño que hemos recibido de sus seguidores. Ese comunicado no solo despejó dudas, sino que también marcó un punto de inflexión en la relación entre la familia Rivero y los medios de comunicación. A partir de ese momento, la atención se centró en cómo atravesaría el actor este difícil camino y en el apoyo que su círculo más cercano podría brindarle. La noticia cayó como un balde de agua fría para millones de admiradores que crecieron viendo sus películas. En redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplicaron. Algunos compartían recuerdos de escenas memorables. Otros agradecían la inspiración que Jorge les había dado a lo largo de su carrera. Lo que quedaba claro era que Rivero no enfrentaría este reto en soledad. Una legión de seguidores lo acompañaba en espíritu. El caso de Jorge Rivero expone una realidad que a menudo olvidamos. Los ídolos también son mortales. La construcción mediática de figuras como la suya, con cuerpos atléticos, sonrisas perfectas y papeles heroicos, crea la ilusión de una eternidad imposible. Pero la enfermedad, en su crudeza, no distingue entre famosos y anónimos, entre ricos y pobres. En este sentido, el diagnóstico de Rivero abrió un debate en la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las estrellas. Muchos columnistas reflexionaron sobre cómo el paso del tiempo golpea incluso a quienes parecían inmunes. Se recordaron casos similares de otros actores de la época de oro del cine mexicano que, en sus últimos años, también enfrentaron enfermedades dolorosas y el ocaso de la fama. Rivero, sin embargo, siempre se distinguió por su discreción. Nunca buscó la polémica, jamás estuvo vinculado a escándalos mayúsculos, y eso hizo aún más dura la confirmación de su estado. Porque para muchos, él representaba la reserva moral de una generación de actores íntegros, dedicados al arte antes que a la controversia. No menos importante es el impacto en su familia. Para los hijos y nietos de Jorge, ver a un hombre que siempre fue símbolo de fortaleza luchar contra una enfermedad debilitante es un golpe devastador. El hijo mayor, al asumir públicamente la responsabilidad de comunicar el diagnóstico, mostró la unión y la madurez con la que la familia enfrenta esta etapa. La industria cinematográfica también reaccionó. Colegas, directores y productores compartieron mensajes de solidaridad. Algunos recordaron anécdotas de rodajes donde Rivero se destacaba no solo por su talento, sino por su profesionalismo y calidez humana. Otros hablaron de su legado cultural, señalando que su figura trascendió las películas y se convirtió en parte del imaginario colectivo mexicano. Se organizaron homenajes simbólicos, ciclos de cine en su honor, transmisiones de películas clásicas, artículos conmemorativos. Todo ello con la intención de recordarle en su plenitud, de celebrar la grandeza de un hombre cuya carrera sigue siendo ejemplo de disciplina y pasión por la actuación. Cuando una noticia de tal magnitud golpea a una familia, no existe manual que indique cómo enfrentarlo. Tras el diagnóstico trágico de Jorge Rivero, los días posteriores estuvieron marcados por un torbellino de emociones. Miedo, incertidumbre, negación, pero también un fuerte deseo de resistir. Su hijo lo dijo claramente en el comunicado inicial. Lo vamos a acompañar en cada paso. Y así fue. Desde el momento en que los médicos confirmaron la gravedad de la enfermedad, la familia reorganizó por completo su vida cotidiana para estar al lado del actor. Se instalaron rutinas de cuidado, visitas regulares a los especialistas y una vigilancia permanente de su estado de salud. Sin embargo, más allá de la logística, lo más difícil fue asumir la fragilidad de un hombre que, durante décadas, había sido un símbolo de fortaleza. Para sus hijos, ver a su padre depender de medicación y de asistencia era un contraste doloroso con la imagen del galán imbatible que conocía el público. En la privacidad del hogar, Rivero experimentó una mezcla de aceptación y resistencia. Por momentos mostraba un espíritu combativo, recordando a los héroes que encarnó en la pantalla grande. En otros instantes, el cansancio lo dominaba y se refugiaba en el silencio, consciente de que su vida había cambiado para siempre.
Su esposa y sus hijos se turnaban para acompañarlo a las consultas médicas, preparando comidas especiales, ajustando la casa para garantizar su comodidad. Pequeños detalles, como adaptar los muebles, instalar barandales y asegurar los pasillos, se convirtieron en símbolos de amor y cuidado. No obstante, la enfermedad no solo afecta al cuerpo, también erosiona la mente. Rivero, quien siempre fue un hombre activo y de carácter independiente, tuvo que aceptar gradualmente la ayuda constante. Esa dependencia resultaba un golpe duro a su orgullo personal. Sus hijos, conscientes de ello, trataron de ofrecerle asistencia sin quitarle la sensación de dignidad. La dinámica familiar, marcada antes por conversaciones alegres y recuerdos de su trayectoria artística, ahora giraba en torno a tratamientos, medicamentos y diagnósticos. Aún así, encontraban momentos para reír, ver películas juntos, muchas de ellas protagonizadas por el propio Jorge, y recordar anécdotas de rodajes, como una manera de mantener viva la llama de su legado. Uno de los debates más intensos que surgieron en el seno de la familia fue cómo manejar la relación con los medios de comunicación. Al ser una figura pública, Rivero estaba constantemente bajo el ojo del espectáculo. Cada aparición o ausencia despertaba rumores, y los periodistas buscaban obtener información exclusiva sobre su estado. Su hijo mayor, quien asumió el papel de vocero, decidió mantener una postura de prudencia extrema. Compartir lo justo y necesario, sin exponer detalles íntimos que pudieran alimentar el morbo. La familia entendía que había una legión de fanáticos deseosos de noticias, pero también reconocía el derecho de Jorge a vivir esta etapa con serenidad y privacidad. Algunos medios, sin embargo, no respetaron ese límite. Programas de televisión insinuaban diagnósticos sin confirmar, y ciertos portales digitales publicaban titulares alarmistas que generaban angustia entre los seguidores. Esta situación obligó a la familia a reforzar su estrategia, a hablar poco, pero con claridad, para cortar de raíz las especulaciones más dañinas. Paradójicamente, el silencio de Rivero también aumentaba el interés. Muchos admiradores pedían verlo en un video, escuchar sus palabras, confirmar que seguía luchando. Pero el actor, fiel a su estilo reservado, optó por mantenerse alejado de los reflectores, refugiándose en el calor de su hogar. Aunque los médicos recomendaron distintas alternativas, la lucha contra la enfermedad no fue sencilla. Los tratamientos implicaban largas sesiones, efectos secundarios y la necesidad de mantener una disciplina férrea. Rivero, con la misma disciplina que lo caracterizó en su vida profesional, enfrentó estas terapias con determinación. Recordaba que en su juventud entrenaba horas para mantener el físico imponente que requerían sus papeles de héroe de acción. Ahora, esa misma fuerza mental lo impulsaba a no rendirse. Sin embargo, el cuerpo ya no respondía como antes. Cada día se volvía una batalla contra la fatiga, el dolor y la frustración. Su familia lo animaba constantemente, celebrando pequeños avances como victorias. Una caminata más larga de lo esperado, una jornada sin dolores intensos, una comida disfrutada con apetito. Los médicos hablaban de manejo de la enfermedad más que de curación. El objetivo era preservar su calidad de vida el mayor tiempo posible, evitar complicaciones y proporcionarle momentos de bienestar. Para Rivero, aceptar que no había una cura definitiva fue un golpe difícil, pero también una oportunidad de reconciliarse con su pasado y valorar el presente. Mientras tanto, la noticia del diagnóstico seguía teniendo repercusión en la opinión pública. En las redes sociales se multiplicaban los mensajes de solidaridad. Fanáticos de todas las edades compartían escenas memorables de sus películas, frases icónicas de sus personajes y fotografías de antaño. En los cines de la capital y de varias ciudades, se organizaron homenajes espontáneos, ciclos de películas dedicadas a Rivero, charlas sobre su impacto en la industria, entrevistas con colegas que recordaban su generosidad en los rodajes. Todo ello se convirtió en una forma de acompañarlo a la distancia,
El contraste era evidente. Mientras él enfrentaba la enfermedad en silencio, el público lo mantenía vivo en la memoria colectiva, convirtiendo cada recuerdo en un gesto de apoyo. Incluso en universidades y escuelas de cine se retomaron debates sobre su legado. Profesores señalaban cómo Rivero, con su estilo particular, había contribuido a modernizar la figura del galán en el cine mexicano, fusionando fuerza física con una sensibilidad poco común en su época. En conversaciones privadas, Jorge Rivero se mostraba reflexivo. Según allegados, pasaba horas recordando episodios de su vida. Su infancia en la Ciudad de México, sus años de juventud como estudiante de ingeniería, su inesperada entrada al mundo del cine. Le gustaba contar cómo un simple papel secundario lo catapultó a la fama, y cómo nunca dejó de sorprenderse por el cariño del público. En esas memorias se encontraba consuelo. No todo era dolor, también había mucho que agradecer. Algunas noches, según relataba su familia, Rivero se emocionaba al ver fotografías antiguas o escuchar bandas sonoras de sus películas. Decía que cada melodía lo transportaba a un rodaje distinto, a una etapa de su vida donde todo parecía posible. Esa nostalgia, lejos de hundirlo, lo llenaba de gratitud. He vivido más de lo que soñé, solía repetir. Era su manera de reconciliarse con la enfermedad, aceptando que, aunque su cuerpo se debilitara, su legado permanecía intacto. Cuando una enfermedad trágica irrumpe en el seno de una familia, inevitablemente cambia la forma en que sus miembros se relacionan. En el caso de Jorge Rivero, el impacto de su diagnóstico fue profundo, pero también se convirtió en una oportunidad para que sus seres queridos reforzaran lazos que, de otro modo, habrían quedado en la rutina cotidiana. Sus hijos, acostumbrados a ver en él al padre fuerte e independiente, tuvieron que asumir nuevos roles: cuidadores, acompañantes, confidentes. Este giro no fue sencillo, pues implicaba aceptar que la figura paterna necesitaba ahora de su apoyo. Sin embargo, ese esfuerzo compartido generó una unidad sólida, un frente común que enfrentaba cada día con resiliencia. Las reuniones familiares, que antes giraban en torno a celebraciones, cumpleaños o simples encuentros de fin de semana, ahora se convirtieron en espacios de acompañamiento. Se hablaba de medicinas, dietas, consultas médicas, pero también se rescataban recuerdos felices para mantener viva la esperanza. La enfermedad, en vez de separar, se transformó en un lazo invisible que fortaleció los vínculos de sangre. Rivero, en medio de la adversidad, nunca dejó de ser maestro. Su actitud frente al dolor y la fragilidad fue una lección silenciosa, pero contundente. Para sus hijos y nietos, verlo mantener la dignidad aún en los momentos más difíciles era un recordatorio de que la vida no se mide solo por los éxitos públicos, sino por la fortaleza interna con la que se afrontan las pruebas. Él solía repetir que la vida es como una película. Tiene escenas alegres, otras dolorosas, pero lo importante es actuar con verdad en cada una de ellas. Esa filosofía, tan simple y tan profunda, marcó a quienes lo rodeaban. Incluso en su fragilidad, Jorge inspiraba. Sus nietos lo miraban con admiración, no por el hombre que había aparecido en la gran pantalla, sino por el abuelo que, aun con dificultad, sonreía y encontraba fuerzas para interesarse por ellos. Esa humanidad íntima, lejos de las cámaras y los reflectores, era el mayor legado que estaba transmitiendo. El anuncio de su enfermedad generó una ola de homenajes que sorprendieron incluso a la familia. Universidades, cinetecas, canales de televisión y festivales dedicaron ciclos completos a su carrera. Durante semanas, películas emblemáticas como El Buscabullas, Los Machos o sus colaboraciones en Hollywood volvieron a proyectarse para recordar la magnitud de su talento. Compañeros de la industria compartieron testimonios conmovedores. Directores que recordaban su disciplina en los rodajes, actrices que destacaban su respeto y profesionalismo, técnicos que lo describían como alguien siempre dispuesto a ayudar. Para muchos, Jorge Rivero representaba no solo al actor exitoso,
sino al compañero leal que hacía más llevaderas las largas jornadas de trabajo. Estos homenajes tenían un valor especial. Eran reconocimientos en vida, un gesto que permitía a Rivero sentir el cariño del público mientras aún podía apreciarlo. Para su familia, significaba un bálsamo en medio del dolor, la certeza de que su padre no sería olvidado, de que su huella estaba grabada en la memoria colectiva de varias generaciones. Aunque la familia evitaba hablar en esos términos, era imposible ignorar la idea de una despedida anticipada. Cada gesto, cada palabra compartida, adquiría un peso simbólico, como si se tratara de un legado transmitido en tiempo presente. Rivero mismo, consciente de su condición, comenzó a ordenar recuerdos, documentos y fotografías. Quería que sus hijos y nietos tuvieran acceso a su historia, no solo a través de sus películas, sino también mediante cartas, escritos y memorias personales. Era su manera de dejar un testimonio íntimo, un puente entre el hombre y el mito. En conversaciones privadas, expresó su gratitud por haber tenido una vida plena. No todos los días fueron fáciles, decía, pero todos valieron la pena. Esa aceptación serena se convirtió en un mensaje poderoso para su familia y para quienes lo admiraban. La importancia de vivir con gratitud, incluso en la adversidad. La noticia del diagnóstico de Rivero no solo impactó a su entorno cercano, sino también a miles de admiradores que vieron reflejadas sus propias historias de pérdida y enfermedad. Muchos compartieron experiencias personales en redes sociales, relatos de padres, abuelos o familiares que habían atravesado situaciones similares. De este modo, la figura de Rivero se transformó en un símbolo colectivo. Su lucha dejó de ser solo la de un actor famoso y se convirtió en la representación de tantas familias enfrentando enfermedades implacables. En cada mensaje de apoyo, había también un eco de historias privadas que encontraban en él un espejo y una fuente de esperanza. La empatía que generó fue inmensa. Programas de televisión recibieron cartas y videos de fanáticos de toda América Latina y de comunidades hispanas en Estados Unidos. Todos coincidían en algo. Rivero no solo había marcado su infancia o juventud con películas, también estaba marcando su presente con una lección de resiliencia. A pesar de la avalancha mediática, Jorge Rivero se mantuvo fiel a su estilo. Evitó apariciones públicas, entrevistas o declaraciones extensas. Su refugio fue el silencio, un espacio donde encontraba paz frente al ruido del espectáculo. Ese silencio, lejos de interpretarse como indiferencia, se convirtió en un gesto de resistencia digna. En una época donde las celebridades suelen exponer cada detalle de su vida en redes sociales, Rivero optó por preservar la intimidad, recordando que la verdadera grandeza no necesita exhibirse constantemente. Para su familia, ese silencio también fue una bendición. Les permitió proteger la cotidianidad, vivir cada momento sin la presión de cámaras o micrófonos. Era un espacio sagrado donde Jorge seguía siendo, simplemente, padre y abuelo, sin necesidad de interpretar ningún papel. El diagnóstico trágico de Jorge Rivero marcó un antes y un después, no solo en su vida personal, sino también en el imaginario de quienes lo admiraron. Este último capítulo de su existencia nos recuerda que, detrás de cada mito, hay un ser humano vulnerable, sujeto a las mismas pruebas que cualquier otro. Pero más allá de la enfermedad, lo que perdura es el legado. Décadas de cine, personajes inolvidables, valores transmitidos a su familia y una dignidad ejemplar frente a la adversidad. Rivero nos enseña que la verdadera inmortalidad no se mide en años vividos, sino en la huella que dejamos en los demás. Sus películas seguirán proyectándose, sus frases seguirán repitiéndose, y su ejemplo seguirá inspirando a quienes buscan en el arte una forma de trascender el tiempo. Así, aunque la vida lo haya puesto frente a una batalla dura e inevitable, Jorge Rivero ya ha ganado la más importante de todas, la de ser recordado con cariño, respeto y admiración. La vida de Jorge Rivero ha sido, desde sus inicios, un reflejo del esfuerzo, la disciplina y la pasión por el cine.
Ídolo indiscutible de varias generaciones, símbolo de la masculinidad elegante y héroe romántico en la pantalla, supo conquistar no solo a México, sino también a Hollywood y a Europa. Durante décadas, nos regaló personajes inolvidables y momentos que siguen vivos en la memoria colectiva. Sin embargo, el tiempo, implacable con todos, le ha puesto frente a una prueba dolorosa. Su diagnóstico trágico, confirmado con valentía por su hijo, reveló al público una verdad inevitable. Detrás del mito, también hay un hombre vulnerable, con miedos y fragilidades. En medio de esta adversidad, Rivero nos está dejando quizás su lección más grande. La dignidad frente a la enfermedad, la capacidad de agradecer lo vivido y la fortaleza de aceptar con serenidad lo que la vida le impone. Su familia, unida en torno a él, refleja el valor del amor incondicional y del cuidado mutuo. Sus fans, desde todas partes del mundo, le devuelven el cariño a través de mensajes, homenajes y recuerdos compartidos. Hoy, más que nunca, Jorge Rivero nos enseña que la verdadera grandeza no está solo en los papeles que interpretamos, sino en la forma en que afrontamos la realidad. Y aunque el destino le haya puesto este desafío, su legado ya es eterno. Sus películas, sus gestos de humanidad y el ejemplo de su valentía permanecerán más allá del tiempo. Querido lector, si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, deja un comentario con tu recuerdo favorito de Jorge Rivero. Comparte este video para que más personas se unan en este homenaje en vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo historias profundas y humanas sobre las grandes figuras que marcaron nuestra cultura. Porque las estrellas del cine nos iluminan en la pantalla, pero es en sus batallas personales donde realmente brillan como seres humanos.